El fascismo no era un peligro, sino un instrumento que utilizaba contra el comunismo y su lucha geopolítica contra la Unión Soviética para Estados Unidos. Estos días celebramos los 79 aniversarios del Día de la Victoria, recordando la derrota del fascismo nazista en el continente europeo tras el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, asegurar que Europa se convirtió en un territorio libre de fascismo no es todo cierto. El Departamento de Estados Unidos hace mencionar en cuestión española y reproduce el debate sobre el asunto llevado a cabo entre Harry Truman, presidente de Estados Unidos, Winston Churchill del Reino Unido y los líderes soviéticos, Joseph Stalin, durante la conferencia de Potsdam en 1945. Esta conversación, que ha sido traducida y difundida en distintos medios de comunicación, obras impresas en España, sirven de exposición en los distintos puntos de vista de tres potencias a este respecto y ayuda a comprender que todo ocurrió después y también cómo se llegó a esa situación. No olvidemos que Francia y Reino Unido ya habían acordado ese abominable pacto de no intervención cuando la República Española y su gobierno democrático solicitaron su ayuda para combatir el golpe de Estado perpetrado por Gran Capital y el fascismo español, con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Podríamos pensar que en los años 45 las potencias occidentales ya comprendían el peligro del fascismo. Sin embargo, eso contrasta con la actitud que pusieron en manifiesto en Potsdam. Asegurar que Europa se convirtió en un territorio libre de fascismo no es de todo cierto. La insistencia de los líderes soviéticos al respecto, el peligro que suponía el régimen de España para Europa y a su vez la defensa de los derechos del pueblo español a elegir su propio régimen, contrasta con la resistencia de los interlocutores, fundamentalmente del Reino Unido. Churchill trató de desviar la cuestión en varias oportunidades. Por un lado, consideró que es un asunto interno de España. Por otro, acusó a Stalin de tener intereses personales debido al envío de gran parte del régimen de Franco de la División Azul para combatir junto a los nazis en frente de Rusia, y finalmente expuso como verdadero motivo un temor a cualquier acción contraria a este régimen, pudiendo perjudicar los intereses comerciales británicos con el país ibérico. Conociendo los hechos que siguieron, más llamativo resulta la respuesta de Truman, que insistió a tanto momento en enviar la injerencia en asuntos internos de otros países. En los años 47, 2 años después de la doctrina que llevaba su nombre, el presidente estadounidense inició la fase injerencista total en Latinoamérica a través de perpetrar distintos golpes de Estado para asegurar el dominio y expolio de Estados Unidos en todo el continente americano. La historia de injerencia de ambas potencias aún se sigue escribiendo, así podemos asegurar que el temor de Estados Unidos o Reino Unido nunca ha sido caer en la injerencia en asuntos internos, sino más bien usar esa injerencia solo cuando beneficia a sus propios intereses. Con la doctrina Truman, el presidente estadounidense inició una fase injerencista total en toda América Latina a través de distintos golpes de Estado. Tras el debate de la declaración de la conferencia de Potsdam en el año agosto de 1945, se hizo una mención directa a España. Nuestros tres gobiernos creen que tienen el deber de señalar que no apoyará una solicitud de admisión en la futura Organización de las Naciones Unidas, que sería fundada oficialmente en octubre del año 1945, que sea presentada por el actual gobierno español, porque lo creían que era el fascista, habiendo sido establecido con el apoyo de la potencia del eje. No dispone por razón de su origen, de su naturaleza y antecedentes, y su estrecha asociación con los estados agresores, de los títulos necesarios para justificar su agresión. Y así el régimen de Franco respondió ante la insólita alusión a España que se contiene en el comunicado de la conferencia de los tres Potsdam. El Estado español rechazó por arbitrario e injusto aquellos conceptos que le afectaban y consideraban consecuencia del falso clima creado por la campaña colonizadora de los rojos expatriados y sus fines en el extranjero. Historiadores e informes oficiales de la República Francesa estiman que medio millón de personas de refugiados en Francia tras el golpe de Estado y la guerra y el triunfo del franquismo en España. Estos refugiados fueron internados en campos de concentración a los pies de los Pirineos, en las playas mediterráneas cerca de la frontera, condiciones infrahumanas durante el régimen de Vichy. Impusieron trabajo forzoso para reforzar el eje de la guerra. En algunos de estos exiliados consiguen escapar y
enrolarse dentro de la resistencia. Y finalmente el bando aliado durante la contienda mundial, en caso de la novena compañía de la segunda división de la Francia Libre, compuesta de integrantes por unos 150 republicanos españoles, que fue determinante para la liberación de París, aunque no fueron los únicos que han presentado distintas obras de periodista y escritora francesa Evelyn Mesquida, con su libro Ahora volvé a vuestra casa. La escritora francesa hizo referencia a las palabras que el presidente Charles de Gaulle dedicó tras el fin de la Guerra Mundial. Estos héroes olvidados, que además no tenían casa alguna a la que volver, realmente esperaban el fin del fascismo en toda Europa para poder volver a casa. Cuando falleció Stalin en el año 53, ese mismo año el gobierno de Darwin Eisenhower firmó un régimen de Franco, los Pactos de Madrid, que supondrían la creación de 4 bases militares estadounidenses en territorio español, así como el crédito de la banca estadounidense para el régimen. Esta cosa cambió el régimen de Franco, consiguió reconocimiento internacional, sabiendo que eran fascistas, y se convirtió en la centinela de Occidente de los intereses estadounidenses. Que desde los años 47 el fascismo no era peligro, sino un instrumento utilizado contra el comunismo y en lucha geopolítica contra la Unión Soviética a favor de Estados Unidos. Y así, Eisenhower en el año 53 firmó con el régimen de Franco el Pacto de Madrid, que supondría la creación de 4 bases que están en el territorio español. En la campaña franquista, incumpliendo el acordado de Potsdam contra Reino Unido y Francia de entrar en las Naciones Unidas. Pese a la oposición, y la URSS fue el único que jamás reconoció el régimen franquista, siendo estas dos naciones la única que al boreo de la historia se puede considerar que fue coherente con la premisa de que el fascismo era y realmente su pobreza erradicación, que ahora en Europa vuelve a surgir.